Pues muy buenas tardes, otra vez me tenéis por aquí y quería un poco compartir con vosotros, disculparme que he estado unos días que no he podido grabar por circunstancias personales que han ido surgiendo, pero estamos otra vez por aquí con vosotros y continuando el hilo, como el otro día ya dije, que quería hablar sobre cómo juzgamos y que Dios no ha venido ni para juzgar ni para condenar. El cristiano no está ni para juzgar ni para condenar, sino para orar y para ayudar, ¿no? Y pues continuando con ese tema que quería profundizar más, he querido preparar un tema que es juzgar según su voluntad, ¿no? Porque se da mucho entre nosotros los cristianos que utilizamos para nuestro beneficio el versículo de primera de Corintios, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, primera de Corintios 2, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, dice, ¿no? Y bueno, eso pues a veces lo utilizamos para decir que nosotros tenemos derecho de juzgar cualquier cosa, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros pues no podemos ser juzgados de nadie porque nosotros somos espirituales, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, como vemos en segunda de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, es cierto que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir y corregir en justicia. En justicia. La justicia de Dios, por supuesto, no la nuestra, ¿no? Pero bueno, también vemos cómo Jesús mismo enseña, ¿no? En cuanto al juicio. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Jesús mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco yo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Vemos al Maestro, a nuestro Señor, que dice que él no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? Que según él oye, así juzga. Y su juicio es justo, porque él no busca su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y los cristianos cuando juzgamos, ¿qué estamos buscando? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Porque a veces la voluntad humana ya sabemos cómo es como es el pensamiento del hombre, ¿no? Y lo corrompida que son nuestras mentes. Y tristemente. Entonces, entendamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, veamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La del Padre, ¿no? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno. Él no retarda su promesa, sino que es paciente con todos, no queriendo Él que nadie perezca. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, ¿no? Vemos en su palabra, la fiel palabra de Dios, la Biblia. Y entonces ese versículo de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, hay que pasarlo por un filtro, a ver de qué manera. Porque si somos espirituales para juzgar todas las cosas, la persona espiritual no es la persona que hace yoga, ni es la persona que no, es la persona que tiene el Espíritu Santo. Por eso es espiritual entre los cristianos. No es una persona, pues, ni que dice ser cristiano, ni que dice tener el Espíritu Santo, sino que realmente ha recibido ese don del Espíritu Santo. Y por eso
se le considera espiritual o es espiritual delante de Dios. Que por supuesto tenemos una responsabilidad, ¿no? Si realmente decimos ser obedientes al Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y queremos servir al Espíritu Santo, pues tenemos una responsabilidad, no de cualquier manera, por supuesto, ¿no? Pero entonces vemos que al juzgar algo con el fin de condenar, de no edificar o de perder, ¿no? Entonces no viene de Dios ni viene del Espíritu Santo. Entonces podemos diferenciar, ¿no? Cuando incluso nosotros mismos, ¿no? Cuando en nuestra mente pues enjuiciamos algo con el fin de condenar, de que se pierda, ¿no? Ya sea alguien, ¿no? Entonces podemos ver que eso no viene de Dios. Porque, como hemos visto antes en 2 de Pedro, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que Él tiene un propósito muy claro, Dios. Entonces nosotros cuando hacemos las cosas para que alguien se pierda o para condenar a alguien, entonces no viene de Dios ni viene del Espíritu Santo. Entonces no somos espirituales o no estamos actuando en el Espíritu. Dice la palabra, andad pues en el Espíritu, ¿no? Pablo decía eso. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha, ¿no? Hay una lucha. Pero tenemos que vencer. Vencer con el bien y el mal, como también dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, es bueno nombrar ese versículo porque el Señor es el Espíritu. Entonces, si somos del Señor, hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, debemos actuar conforme a la voluntad de Dios por su Espíritu. Porque lo que viene de Dios, del Espíritu Santo, que es Dios, entendemos perfectamente los cristianos, pues la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno en sí. Entonces entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios, los tres. Entonces lo que viene de Dios no es para perder, sino para arrepentimiento o para edificación de la persona. Eso viene de Dios. Así que nada, hermano, eso quería animaros a que podamos entender que lo que viene de Dios es perfecto, es santo y por supuesto tiene que estar respaldado en la Biblia. En la Biblia no es una idea mía ni una idea de otro, sino ya la idea fue dada por Dios, revelada por su Espíritu Santo y manifiesta en las Escrituras. Así que seamos fieles y comprometidos. Y vamos a orar, si queréis, unos segundos. Padre, estoy muy agradecido por permitirme poder dar un corto mensaje. Intento ser fiel a lo que pone en tu palabra, la Biblia, porque creo que solamente con ella puedo ser guiado y puedo también compartir algo de una manera correcta. Señor, ayúdame a también caminar como es digno de tu evangelio. Por favor, oh Dios. También te pido por todos mis hermanos, los que están oyendo, por cada situación que tienen en sus familias, por cada dificultad y por cada plan que también cada uno está decidiendo para que tú pongas tu Espíritu Santo en sus vidas para que puedan tomar decisiones correctas conforme a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Si os ha gustado este video, dale like y suscribiros para que más gente pueda ser edificada por la palabra de Dios. Dios les bendiga.